Sabemos que Dios es soberano, ese es un atributo suyo, solamente un atributo divino, nadie más lo tiene. Él hace lo que quiere, pero no solamente hace lo que quiere en cuanto al sufrimiento del cristiano, como vimos en Job, sino que hace lo que quiere en todos los aspectos de la vida y del universo. Todo lo que existe está perfectamente controlado por Él. Si Él no deja nada librado al azar, no deja que nadie tome decisiones por Él. Cada detalle en el mundo, la naturaleza, los animales, el espacio, el universo, planetas, estrellas, sol, todo está controlado por Él. Todo lo que existe, todo lo que creó, toda su creación está controlada a detalle por Él. Y eso incluye las personas. Cada detalle de la vida de las personas está controlado por Él. Todo lo que pasa, todo lo que hacemos, lo que pensamos, sentimos, todo fue decretado de manera soberana por Dios en la eternidad pasada. Nada hay que esté por fuera de su decreto. Por supuesto, si nada hay que esté por fuera de su decreto, entonces la salvación nos excluye. La salvación de los hombres está decretada por Dios desde antes de la fundación del mundo. La salvación no es algo que se da de forma sorpresiva para Dios. Aquel se convirtió, aquel ahora me quiere, antes me odiaba, ahora me ama. Ahora voy a salvar a aquel que se está arrepintiendo. No es algo que lo toma por sorpresa. Es algo que Dios ya decretó antes de la creación. La salvación es del Señor de principio a fin. De principio a fin. No hay nada, no recuerdo quién dijo esto, pero hay alguien que dijo esto, un pastor. No hay nada que hayamos aportado nosotros a la salvación más que el pecado que la hizo necesaria. Dios hace todo para salvarnos. Nosotros no hacemos nada para salvarnos. Solamente pecamos para que necesitemos ser salvados. Entonces, siempre es bueno aclarar para hablar de la salvación, aunque ya se conoce, repetir cuál es el estado, por qué el hombre necesita ser salvado. Bueno, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice Pablo citando el Salmo: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre necesita ser salvo básicamente porque va al infierno por su maldad, por su pecado. El hombre realmente es malo, no hay justo, ni uno. No hay ni una sola persona en el mundo que por su cuenta busque a Dios. Entonces, nadie lo busca a Dios, que es el que salva. Entonces, por su propia cuenta, todo el mundo, a una, dice, se hicieron inútiles, todos a una, en manada, van al infierno. Por eso el hombre necesita ser salvo. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estamos naturalmente muertos en delitos y pecados. En nuestro estado anterior. Estábamos muertos en delitos y pecados. Dice Pablo, muertos. No dice agonizando, no dice dormidos, no dice inconscientes, no dice heridos. Dice muertos. ¿Sí? Muertos, directamente muertos. Muerto está muerto, no respira, no vive, no existe, no puede hacer nada, no se puede mover, no puede pensar, no puede sentir, porque está muerto. El hombre necesita ser salvo porque está muerto, necesita vida porque está muerto. Y Dios es el que salva. El hombre está muerto, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Dios es el que salva. Pero claramente la Biblia nos deja claro, que nos dice que Dios no salva a todos, porque justamente la Biblia habla de gente que va con Dios, que va a la gloria, y gente que va al lago de fuego, que está preparado para Satanás y sus ángeles, y hay gente que lo acompaña. La Biblia dice claramente que Dios no salva a todos, que algunos no son salvos. Dos grupos de personas, uno que es salvo y otro que no. Entonces nos preguntamos por qué Dios no salva a todos. Pues bueno, algunos tal vez son demasiado pecadores, sus pecados son tan grandes, tan graves, tan fuertes,
que Dios no lo salva, que Dios dice, no, este es muy pecador, no lo voy a salvar. Pero dice Pablo que esto no es así, sino que incluso él se pone a sí mismo como ejemplo de qué tan lejos puede ir Dios a salvar a una persona. Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Es decir, yo soy el peor de todos. Y él se pone en esa situación porque él antes perseguía a los cristianos. Él perseguía a Cristo, no simplemente se oponía y no creía, sino que atacaba a Cristo y consentía en la muerte de los que después fueron sus hermanos. Entonces Pablo dice, si a mí Dios me puso como ejemplo de su misericordia, entonces significa que puede salvar a cualquiera. Entonces no es que nos salva a algunos porque otros son muy pecadores. Dios no salva a todos porque algunos son muy pecadores. Entonces, ¿por qué no salva a todos? ¿Será que no salva a todos porque algunos son muy duros, muy necios, que, se resisten a creer en Dios? Entonces, Dios no puede avanzar sobre la persona porque esa persona está muy dura, el corazón muy duro y no cree y se niega a creer. Tampoco puede ser eso, porque la Biblia dice claramente que Dios saca el corazón de piedra y pone uno de carne. O sea, no importa qué tan duro sea el corazón, porque Él lo que hace es sacarlo y poner otro nuevo. Lo que hace Él es cambiarlo, ni siquiera rompe ese corazón, simplemente lo saca y pone otra cosa nueva. Y Él hace de nuevo al pecador. Entonces, no hay manera de que el pecador resista eso, de que el pecador sea demasiado duro, porque la Biblia dice, estás muy duro, cambio eso duro y pongo algo blando, vivo, de carne. Además, tenemos que pensar en cada uno de nosotros que en algún momento estuvimos en esa situación de dureza, que en algún momento estuvimos tan duros, tan lejos, que uno pensaba que era imposible, realmente imposible, y sin embargo después Dios avanzó y salvó. Entonces tampoco es una cuestión de que el pecador es muy duro y entonces por eso Dios no lo salva. Entonces, ¿por qué no salva a todos? Y puede hacerlo si Él no tiene problemas con el que tan grande sea el pecado del hombre. ¿Por qué no salva a todos? Sí o sí tenemos que pensar en que lo hace, como dice la Biblia, por gracia, por voluntad propia, por el puro afecto de su voluntad. Nace de Él el salvar a una persona. Cuando uno hace un regalo, lo hace generalmente, o debería hacerlo, porque quiere, porque le nace, y regala lo que quiere a quien quiere. Hace el esfuerzo que quiera hacer para hacer el regalo que quiera hacer para la persona que le quiere regalar. Punto. Así también hace Dios con la salvación. Y vamos a leer Romanos 9, versículos 21 al 23. ¿Por qué Dios no salva a todos? Romanos 9, 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Dos tipos de vasos, uno que es vaso de ira y otro vaso de misericordia. Hay un vaso que es para honra y otro vaso que es para deshonra. Y dice que estos vasos nacen de la misma masa. No es que son dos masas distintas, con dos orígenes distintos, sino que es exactamente la misma masa. Nosotros, el ser humano, la raza humana es esa masa única, todos iguales, todos a una, inútiles. Y Dios es el alfarero.
el dueño de esa masa, de ese barro. Dice entonces, pregunta Pablo, ¿no tiene potestad, derecho, autoridad el dueño, el alfarero, el dueño de la masa, de hacer con su masa, la misma masa, una única masa, su creación, unos vasos que sean para honra y otros vasos que sean para deshonra? O sea, unos vasos que tengan un uso honroso y otros vasos que tengan un uso no honroso, no agradable. ¿Por qué Dios nos salva a todos? Porque Él, de su creación, su masa, el alfarero, decide, porque tiene potestad, porque tiene autoridad, porque tiene derecho, porque es Dios, decide agarrar la misma masa y hacer separar unos vasos que sean santos y de honra, y de la misma masa hacer otros vasos que no sean santos ni de honra. Dios no salva a todos porque Él así lo decide, porque esa es su voluntad. Salvar a algunos y no salvar a otros, porque Él es el alfarero y el humano, la raza humana es la masa. ¿No tiene derecho acaso a hacer lo que quiera con su masa? Formar vasos distintos. Primera Corintios 1, 26 al 29, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 3 veces dice Dios, dice la palabra, que Dios eligió, que Dios escogió a cierto grupo de personas y no al otro. Siempre que hablamos de elección, estamos hablando de selección. Cuando decimos que alguien, o que Dios eligió a ciertas personas, estamos diciendo al mismo tiempo que no eligió a cierto otro grupo de personas. Y dice acá claramente 3 veces que Dios eligió a un grupo de personas. Así que el Padre, Dios el Padre, es el que toma esta decisión de separar la masa para hacer vasos de honra, de elegir a algunas personas, porque sí, por su propia voluntad en sí mismo, de elegirlos para salvación. Dios elige, la elección es clara, es una doctrina clara en la Biblia. Dios elige, y elige por gracia, elige por voluntad, por soberanía propia, no las personas. Dios elige por sí mismo, sin tener en cuenta a nadie más que su propio consejo. Y cuando la Biblia habla de esas personas que Dios eligió, nunca señala a las personas que Dios eligió. Nunca dice por qué las eligió, por qué habían esas personas, sino que simplemente dice que eligió y enseguida apunta a Dios, el Padre. Fíjense ahí en el versículo 29 que leímos recién, a fin de que nadie, es decir, ¿para qué eligió a estas personas? Para que nadie se jacte en su presencia. Dios elige a las personas más débiles, a las que nadie podría llegar a elegir, a las más inútiles tal vez, a las más pecadoras tal vez, para exaltarse a sí mismo, para que nadie pueda decir Dios me eligió porque yo soy bueno, fuerte, lindo o inteligente. Que nadie pueda jactarse en su presencia. La elección es para Él ser exaltado.